Estamos tratando de llegar a ustedes porque, bueno, en diferentes medios está circulando una noticia que es de actualidad. Y yo no podía dejar de comentarla este día, pero todos los medios tienen la misma noticia, todos los medios están comentando sobre lo que está pasando en Washington, lo que ha pasado durante el día, mejor dicho, y lo que sigue, porque hay una situación muy complicada que está dando la vuelta al mundo. Hay una situación que solo se veía, por ejemplo, en los países latinoamericanos, en Europa, en algunos países de Europa, se veía este tipo de situaciones que hemos visto este día. Y pareciera que en Estados Unidos las cosas están saliendo de control, todo por una ambición, por una ambición de poder, todo por una ¿cómo le puede llamar uno? Avaricia le puede llamar uno, ¿verdad? Ese deseo, el hambre de poder y de no querer aceptar los resultados de las votaciones que se, que se han dado en Estados Unidos a partir del 3 de noviembre. Y todo culminó en determinar, por ejemplo, la última votación que pasó el día de ayer, que fue en Georgia, en donde fue como ponerle la tapa, ¿verdad? A toda esta situación, porque estaba en juego el hecho de que se pudiera consolidar quién ganaba en el Senado. El Partido Republicano tenía 50 senadores ganados y el Partido Demócrata 48. Y estaba en juego quién ganaba los dos que estaban en disputa en Georgia, porque se fueron a una segunda vuelta, porque según el sistema de votación en Estados Unidos, cuando la diferencia de votos no es muy significativa, hay una parte que establece que se van a segunda vuelta. Y esos dos senadores tienen que hacer la diferencia en cualquier decisión que se tome en el país. ¿Por qué era tan importante definir en Georgia quién ganaba a esos dos senadores? Porque al tener 50 el Partido Republicano y esos dos le podían dar uno más, que hacían la mayoría, 51 senadores de 100 que son los que participan en el Senado, dejaba en desventaja al Partido Demócrata y cualquier ley, cualquier aprobación de ley que el Partido Demócrata obtuviera en el Congreso, donde tiene mayoría el Partido Demócrata, aunque la Cámara en el Congreso la aprobara, cuando pasa al Senado, el Senado tiene que ratificarla para que tenga validez una ley. Y hay, y hay leyes tan importantes en juego, hay leyes que están pendientes y que de no ser posible tener la mayoría en el Senado, por muchas iniciativas que hiciera el presidente Biden, por muchas buenas intenciones que tuviera, no era suficiente que aprobaran los demócratas en el Congreso, en la mayoría que tienen, si en el Senado no pasaba la prueba. Eso le pasó al presidente Obama cuando quiso hacer una reforma migratoria y la Cámara en el Congreso dijo sí, sí va, pero el Senado dijo no. Y y ahí se estancó y ya no se pudo hacer nada. Al estar en disputa quién podía dominar el Senado el día de ayer en Georgia, resultó ser de que el Partido Demócrata gana los dos que estaban en juego y cada uno tiene 50 senadores.
Y como el partido en el gobierno, a través de la vicepresidencia, tiene el voto de calidad para desentrampar cualquier empate que se dé, quien al final se queda con la decisión total es el Partido Demócrata. Y eso significa que el presidente Biden tiene luz verde para poder pasar leyes en el Congreso y con su mayoría demócrata aprobarse. Y luego se van al Senado, y si en el Senado no se ponen de acuerdo en la ley y hay 50 votos a favor y 50 en contra, es la vicepresidenta la que va a decir pasa o no pasa. Ese significado que tiene el hecho de que en el Senado se pueda tener esa oportunidad de hacer un buen gobierno durante los próximos 4 años, eso como que encendió la chispa de la inconformidad que ya traía el presidente Trump, desde hace rato pidiendo y diciendo que había fraude y que él era el que ganaba. Y todo se vino acumulando y vino creando un ambiente de descontento en los seguidores de Trump, que solo necesitaban una chispa para poder activarse y empezar a protestar. Y este día, en el Congreso y en el Senado, se tenía que hacer algo que se llama la certificación de los resultados de las votaciones de noviembre 3, donde los votos de los colegios, del colegio electoral pasan para que sean certificados y validen que las elecciones dieron por ganador a Joe Biden. Pero comenzaron a revisar los congresistas si cada uno por estado, que por cada estado va pasando en orden alfabético y va diciendo, este es el certificado del secretario de Estado que valida los resultados de las elecciones en el estado tal. Y si no existen objeciones de la oposición, se le certifica y validan el estado. Ya habían certificado y validado Alabama y Alabama y Alaska. Sí, no hay objeciones, todo bien. Y llegan a Arizona, donde tenían que certificar los 11 delegados, los 11 votos electorales, y dicen, los republicanos nos oponemos a eso. Y eso significa que tienen que ir a una reunión privada para revisar esos votos. Y eso puede llevar horas. Y eso puede llevar días. Y además faltan otros estados que se sigan certificando, dándole validez, o que objeten los resultados y tengan que revisar los votos. Que tengan que revisar los votos que le dan la validez a los resultados que se obtuvieron en las votaciones. Pero al mismo tiempo, el presidente Trump estaba haciendo un meeting en la Casa Blanca, donde estaba hablando de que había habido fraude y que no estaba conforme con todo. Y todos los seguidores de él, atentos a la voz de mando.
Inmediatamente dijo Trump, váyanse al Capitolio a exigir los resultados. Y como borreguitos, los seguidores se van al Capitolio a armar un solo relajo. Y aparecen y comienzan a hacer ese relajo y empiezan a hacer el relajo en el Capitolio. Se va la turba, se va toda la turba hacia el Capitolio, donde se estaban revisando los resultados de los cuales estoy hablando, y se van ese montón de gente, seguidor de Trump, a meterse al Capitolio. Y no solamente se metieron, se fueron a protestar afuera, sino que se metieron adentro del Capitolio. Y se armó el zafarrancho ahí. Y empezaron a hacer todo ese tipo de relajos que incluso salieron armas a relucir y se suspendió todo lo que estaban haciendo porque se metieron al Capitolio, se metieron a las oficinas los seguidores de Trump. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significado tiene? Que al final, incluso una mujer de las que andaban protestando salió muerta. Tuvo que haber una muerte producto de esos disturbios para que empezaran a protestar el presidente electo diciendo que eso era inaceptable, diciendo que eso no se podía aceptar bajo ninguna condición. ¿Y qué pasó? Que al final incluso el vicepresidente actual, Mike Pence, salió diciendo que él reconocía el triunfo de Joe Biden. Y el presidente electo sale exigiéndole al presidente Trump que dé la cara, porque él había incitado a la turba a que fueran a reclamar y a protestar al Capitolio. Y después sale preocupado ya el presidente Trump pidiendo paz, pidiendo que se vayan para su casa, llamando a la Guardia Nacional para poder poner orden. Pero él es el que había incitado. Y como a ustedes les va a parecer conocido el escenario, ¿ah?, de que después de hacer todo el zafarrancho, después de hacer todo el desorden, el responsable sale haciendo el víctima, sale que se convierte en el pacificador, en el víctima. Pero este programa yo no lo hacía porque estaba esperando la cadena que hicieran en El Salvador para que se pronunciara el gobierno de El Salvador contra estos abusos a la democracia. Y todavía sigo esperando la cadena donde emita una opinión el presidente de El Salvador condenando estos actos, porque estos actos son los mismos que él cometió. Él lo hizo directamente en febrero 9 del 2020. Pero como no le conviene, no lo va a hacer. Como no le conviene, no lo va a hacer. Pero yo todavía sigo esperando eso. A ver si realmente vale la pena esperar a que el presidente aparezca condenando estas acciones. Porque fueron miles los que se fueron a tomarse el Capitolio, se posicionaron, porque así les mandó el presidente.
Y ese es el problema de tener un loco dirigiendo un país. Ese es el problema, tener una persona con hambre de poder. Ese es el problema de tener una persona que lo único que le interesa es perpetuarse en un cargo y que no acepta las reglas de la democracia. Cuando eligieron en noviembre apareció siempre la misma frase, que hay fraude, que me hicieron fraude. Joe Biden sacó 7 millones de votos de diferencia en el voto global. Y al final, como es un sistema por colegio electoral, 306 delegados dijeron sí, es electo Biden, y 232 dijeron es para Trump. ¿Cuántos delegados de diferencia hay? ¿Y qué tendría que pasar para que se revierta ese resultado? 232 votos sacó Trump y 306 Biden. Estamos hablando de cuántos delegados, cuántos estados tendrían que revertir el resultado para que gane Trump. Si por ejemplo el estado de Arizona tiene 11 delegados, tiene 11 votos, y de repente en una revisión dicen, sí, es cierto, estos votos son para Trump y gana Trump, pero hagamos la cuenta, ¿cuántos delegados debería tener? ¿Cuántos estados debería revertir el resultado para poder cambiar la historia, para poder establecer esa diferencia? Si Arizona tiene 11 y otro estado tiene 11, tendrían que haber 74, revertir esa diferencia para que gane Trump. Pero es que el problema es que no lo está aceptando la población. El problema es que más de 150 millones de votos en Estados Unidos, más de 150 millones, y más de la mitad dice que no apoya a Trump. Y con una diferencia tan abismal de 74 delegados, no es fácil revertir esa situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es cierto que las cosas son así de fáciles. Y no es cierto porque al final es la población la que decide. Es la población, es el votante el que decide. Y fíjense que es importante decir esto porque mucha gente pensará que solamente se trata de darle vuelta a las cosas, ¿verdad? Cuando en realidad no se trata solo de eso. Hay mucho que decir al respecto. Porque estas situaciones solo se veían en Latinoamérica, ¿verdad? Esas protestas de gente inconforme con los resultados de la votación no se veían en Estados Unidos. No se veían ¿cómo le llamamos nosotros? Ese tipo de vandalismo.
Eso está protestando siempre en Venezuela, está protestando siempre en Honduras, en Nicaragua, allá en algunos países de Sudamérica también. Pero ojo, esto que pasó en Estados Unidos hoy y que terminó con la trágica muerte de una persona, es apenas el resultado de esa manipulación política que hacen y que pareciera de que la palabra de un líder, que la palabra de un presidente es la verdad. Y los fanáticos, los seguidores fanáticos siguen a ese líder y le creen en una forma ciega. Y no importa lo que haga, ellos obedecen. Lo peligroso de esto es de que hay liderazgos negativos y hay liderazgos positivos. Y los liderazgos negativos son aquellos que dicen cualquier cosa con tal de tener a la gente a su favor. Y como le dan a la gente un beneficio, ya sea material o económico, creen que por eso se pueden ganar a la población. El problema es que no se van a convencer a toda la población, sino solo a una parte. Esa parte no pensante que nosotros le llamamos, que es la que no está razonando. Es la gente que no está razonando y que cualquier decisión que se tome pareciera que uno lo único que hace es protestar, quejarse. Pero es que hay cosas que son tan evidentes que no tienen sentido. Hay cosas que no tienen sentido. Y por eso es importante que uno también entienda que no siempre las cosas que se dicen se deben de seguir en una forma ciega. ¿Por qué? Porque no todo lo que se dice es cierto. Porque no todo lo que los líderes dicen es correcto. Pero como hay gente que le vale, ¿va? Pero al final se quedan lamentando de haber seguido en una forma ciega un liderazgo que lo único que hace es conducirlos al desastre. Se tienen evidencias, se tienen muchas evidencias de que las cosas no siempre son como uno quiere. Y eso es lo que uno tiene que empezar a buscar, una verdad. Tiene que empezar a pensar y en realidad son tres cosas las que uno debe de pensar. Primero, pregúntese usted, ¿es verdad? Segundo, ¿es importante? Tercero, ¿es necesario? Y si usted responde sí a esas tres preguntas, hágalo. Si usted se convence de esas tres preguntas, ¿es verdad? ¿Es importante? Y es necesario. Porque si uno de esos, usted responde que no, piénselo otra vez antes de obedecer. Hay cosas en la vida que son importantes, pero no son necesarias. Y hay cosas que a pesar de ser necesarias, no es verdad. ¿Cómo podemos nosotros empezar a hacer esa articulación y ese juego de palabras? Vamos a suponer, vamos a suponer esto. Usted va a un almacén
y ve un par de zapatos de una marca reconocida y a usted le parecen atractivos, le llaman la atención los zapatos. Y usted anda dinero para comprar esos zapatos. Entonces usted empiece a preguntarse, ¿la marca que está ahí es original? ¿Me la están vendiendo a un precio original como la marca? Y pregúntese, ¿es original esa marca? Si la marca tiene un certificado de autenticidad, las marcas originales tienen una autenticidad. Y usted, sí, es certificada, es original, entonces es verdad que es una marca original. Pero después hágase la otra pregunta. ¿Es importante que yo compre estos zapatos? Y si usted dice, sí, es importante porque eso me permitiría tener unos zapatos nuevos, los cuales los puedo comprar y los puedo lucir. Ya se convenció de dos cosas, ahora vamos a la tercera. Pregúntese usted, ¿es necesario? Y empiece a preguntarse usted, ¿es necesario que yo compre estos zapatos? Son originales, tengo el dinero y es importante porque me gustaría lucirlos. Pero entonces pregúntese, ¿es necesario? Es necesario porque mañana tengo que pagar el colegio, porque mañana tengo que pagar el lugar donde vivo. Y además tengo 4 pares de zapatos que compré el mes pasado y que solo me los he puesto una vez. Entonces es necesario que yo compre otro par de zapatos. Si usted se convence que es necesario, a pesar de que tiene 4 pares por ahí, a pesar de que se va a quedar sin dinero para pagar las otras obligaciones, si usted se convence que es necesario, los va a comprar y se va a formar de 5 pares de zapatos que no va a usar a cada rato. Y solo le va a satisfacer a usted, a ese ego, a esa vanidad que usted tiene. Así funcionan los políticos. Era necesario que muriera una persona para darse cuenta de esa ridiculez que no va a cambiar los resultados. Que por mucho que griten, salten, protesten, hagan lo que quieran, los resultados electorales no los van a poder cambiar. Porque sería imposible ganar 74 delegados, quitarle 74 delegados al presidente electo y dárselos a Trump. Y por eso se pregunta, ¿era necesario? O sea, por eso usted tiene que preguntarse claramente y hacerse un examen. Por ejemplo, en El Salvador, hoy se está cometiendo una ridiculez. Ridiculez de carácter financiero. Ridiculez de carácter monetario, económico, como quiera llamarle. Se contrataron préstamos por 1.000 millones el año pasado a un interés que nunca en el país se ha pagado un interés tan alto como el que se paga por esos 1.000 millones.
Se va a pagar el 9.5% de interés sobre 1.000 millones, son 95 millones de dólares en intereses que se van a pagar a los bancos, y que ese dinero solo sirvió para cosas innecesarias. Y por eso es que la gente tiene que hacerse esas preguntas siempre. Y por eso es que es necesario que uno sea un poquito pensante, un poquito así. Yo soy un poquito, yo soy un minúsculo pensador. Imagínense lo que están haciendo en El Salvador. Están regalando comida porque compraron tanta comida que hoy tienen que ocuparla para las votaciones. Y todavía después de las votaciones le van a quedar comida embodegada que no pueden repartir. ¿Por qué era tan necesario hacerlo de esa manera? ¿Por qué era necesario? ¿Era importante? Todas esas preguntas. Imagínense lo que están haciendo ahora. En la, en la época de la pandemia, donde estaba lo peor en El Salvador, construyeron cabinas móviles para hacer el examen del COVID. Todavía no se sabe cuánto costaron esas cabinas especiales para hacer los exámenes. Miren, en ningún país del mundo se han hecho módulos para tomar exámenes. En ningún país, óigalo bien, en ningún país del mundo se han hecho módulos especiales para hacer el examen del COVID-19. Solo en El Salvador. Teniendo tantos lugares, tenían todas las escuelas cerradas, no había clases. Tenían todos los centros deportivos, estadios, gimnasios, canchas, que no se estaban usando porque la pandemia no permitía concentrar eventos deportivos. Tienen clínicas asistenciales que disponen de espacios para hacer ese examen. Y tenían que gastar millones de dólares para hacer cabinas móviles, para llevarlas a diferentes lugares, cuando cada lugar tiene una alcaldía que pudiera haber sido utilizada para hacer el examen ahí. Pero tenían que hacer una cabina de cuántos miles de dólares, de cuántos millones estamos hablando, que gastaron en eso. Y ahora que quieren aplicar la vacuna, dicen que están construyendo módulos, pero no son móviles, sino que son módulos fijos, como unas cabinitas para poner la vacuna ahí a las personas. Y cada chiste de eso va a costar 34,000 dólares. En total dice que van a gastar 5 millones de dólares para hacer cabinas donde la gente llegue a que le pongan la vacuna. En los tiempos de vacas flacas, es cuando usted tiene que socarte y apretarse el cincho, ¿verdad? Y empezar a gastar menos. Pero El Salvador es el líder en gastar a lo loco. En ningún país del mundo
se han hecho cabinas especiales para poner la vacuna. Solo en El Salvador se quieren hacer cabinas especiales para que la gente vaya a ponerse la vacuna. Y eso chiste cuesta 5 millones de dólares. Pregúntese usted cuánto se puede hacer con 5 millones para beneficiar a tanto microempresario de El Salvador. Pero como tienen el control, como tienen la decisión, como pueden favorecer a sus amigos, cheros, familias, empresas, se dan el lujo de hacer ese tipo de locuras. Yo no le llamo otro nombre más que una locura. Países de primer mundo, como Estados Unidos, no ha hecho módulos para poner vacunas en los centros educativos, en los centros de salud, en bibliotecas, hasta en los supermercados están poniendo la vacuna. No se ha gastado para construir lugares específicos. El Salvador tiene una gran infraestructura para poder poner la vacuna a la población. Salvador tiene 262 alcaldías que tienen espacio suficiente como para hacer un cuartito solo para que llegue la gente a ponerse la vacuna. En todos los pueblos existen unidades de salud, centros de salud. La gente puede ir ahí a que le pongan la vacuna. No tiene que hacerse instalaciones eléctricas, no tiene que hacerse nada, solamente llevar el congelador para tener las vacunas y ya. Eso es todo. Adicionalmente, El Salvador tiene todos los centros deportivos cerrados. Tiene cientos de lugares que se llaman casas comunales en El Salvador. ¿Por qué no ocupar esos lugares para poder hacer la aplicación de la vacuna? ¿Por qué somos tan ignorantes los salvadoreños que permitimos que un loco en El Salvador haga lo que se le antoja? Haga lo que él quiere con el dinero y nosotros bien, gracias. Todos los que contribuimos con los impuestos, bien, gracias. Y el gobierno puede hacer pedazos cualquier cantidad de millones y solo cruzamos los brazos sin decir nada. Andaba con un chiste ahí de que les había regalado casas a las personas cuando en realidad lo único que hizo fue servir de medio para que les dieran el préstamo. Al final las casas las va a pagar la gente. No es cierto que se las han regalado. Y la gente que no la pueda pagar va para afuera. Porque esa compañía a la cual le compraron las casas y que no han dicho cuánto dinero significa y que no se le cree que sea tomado de lo que no gastó en el hospital que no ha terminado de construir y dice que de los ahorros, dice que sacó de ahí, compró las casas, dice, pero el hospital no lo ha terminado. Iba a quedar de recuerdo como un edificio que no va a dar la utilidad para la cual fue creado. Porque se construía para atender la pandemia. Se construía para desalojar, para descongestionar la red hospitalaria, que como dice que no servía la red hospitalaria, ¿y cuál es la que ha estado sirviendo para la pandemia? ¿Cuál es la red hospitalaria que se ha estado usando para atender la pandemia en El Salvador? ¿Acaso no es la red hospitalaria que ya existía? ¿Acaso no son los hospitales que ya existían los que han servido para poder atender la pandemia?
Un nuevo hospital que quedó de la gestión anterior, del gobierno anterior en San Miguel, bien equipado, que costó 8 millones de dólares en San Miguel. El Hospital de la Mujer, que está allá por Santa Anita, excelentes instalaciones. El Hospital Saldaña, que fue famoso durante la pandemia, un hospital más viejo que yo, y solo le hicieron un par de pinturitas ahí, ya está listo. El Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, lujo de hospital, grande. El Hospital Rosales, que ya es muy antiguo, pero ahí ha estado sirviendo. El Hospital Sacamil, el Hospital de Zulután, el de Zacatecoluca. Y así, toda la red hospitalaria que había es la que ha atendido la pandemia. Pero se llenaron la boca queriendo justificar 100 millones de dólares para un nuevo hospital que no va a servir para la pandemia. No va a servir. No se da cuenta el país en el tremendo lío en el que está. Menos mal que solo le faltan 3 años a ese gobierno y se va. Porque si en otros 5 años lo deja, pero en la vil calle al país. Quiero saludar a José Avelino Cerna, saludos. Quiero saludar a Soledad Gómez, saludos hasta California. Jesús Roque, ¿cómo estás, Luis? Gracias, muy bien, Jesús Roque. Saluditos, Soledad. Valladares López, hola. Cheno Cruz, hola Luis, me hacía falta tu programa, ya después de 3 semanas en cama ya vi la luz y fuera de todo peligro me alegra escucharle y estar aquí nuevamente. Saludos, Cheno Cruz, qué bueno que ya está recuperado. Sígase cuidando mucho porque esto no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándose. Esto todavía no se termina, pero hay que cuidarse mucho, no hay que descuidar ningún momento, porque cuando se descuida y se piensa de que ya todo pasó, es cuando aparecen los casos más difíciles, porque te agarran indefenso. Leonel Echeverría, saludos, buenas noches. José Manuel López Benavides, saludos. Mario González, buenas noches, saludos. Saúl Mexicanos, ¿cómo está? René Ortiz, saludos. Francisco Zamora, hola, ¿cómo está? Delmi Mejía, saludos desde Soyapango. Saludos, Exaú Murgas, ¿cómo está Exaú? Tengo ratos de no saludarlo, Exaú. ¿Que se ha perdido o ya se hizo el otro partido? ¿Qué? La carpeta de los Estados Unidos hoy se le vuelve en contra a través de establecer la democracia en el mundo y criticar a otros países, lo cual hoy con qué cara podrá hacerlo. Estados Unidos siempre ha querido decidir por otro, ¿verdad? Siempre ha querido imponer su tan famosa democracia. Y lo que sucedió este día es el resultado de que nadie puede imponerle a otros su voluntad. El intervencionismo en el mundo debe de parar ya. El intervencionismo debe de dejar de existir. Suficientes problemas internos tiene Estados Unidos como para andarle queriendo resolver la vida a otra gente. Yo creo que Estados Unidos debe de centrarse en desarrollar el país, corregir los problemas de desajuste social que tiene y no querer andarle resolviendo los problemas al vecino. Porque eso es exactamente igual como cuando usted quiere arreglar la vida del vecino y no arregla la suya. Y en lo que pasó hoy es como lo que se le pone la cereza al pastel, ¿verdad? Sí, la última, el toquecito que demuestra que es un llamado de atención de que no se puede corregir la situación ajena mientras no se corrija lo propio, lo interno. No se puede andar dándole comida a otros cuando a ti te falta la comida.
O sea, Estados Unidos tiene tantos problemas sociales, tiene mucha gente que la han sacado de su apartamento, lo han sacado de sus casas. ¿Por qué? Por la pandemia quedaron sin trabajo, no pueden pagar la renta donde viven, no pueden pagar la energía eléctrica, no pueden pagar la cuota de la casa y los han sacado de sus casas a dormir en los vehículos. Y la gente tiene que andar haciendo cola para que le den de comer en el país que dicen que es el primero en el mundo económicamente hablando. Pero ha querido andarle resolviendo la vida a otros países, diciéndoles cómo tienen que elegir a sus gobernantes, diciéndoles qué es lo que deben de comer y qué es lo que deben de ponerse. Internamente Estados Unidos tiene millones de desempleados por la pandemia. Tiene millones de compañías que han cerrado, que han quebrado y han dejado a toda la gente sin trabajo, sin comida. Menos mal que en Estados Unidos hay algo que se le llama seguro de desempleo, que es algo que la gente paga cuando está trabajando por obligación, se lo descuentan. Y eso le sirve para poder cubrir cuando no tiene empleo. Pero eso no puede ser permanente, eso dura unos meses. Por ejemplo, hasta marzo va a durar el seguro de desempleo que pusieron en este mes. Y después del 31 de marzo, a ver qué sucede. Pero mientras tanto, Estados Unidos preocupado porque en Venezuela ganó Maduro, preocupado porque ganó el otro allá en, ¿cómo le llaman a ese país? En Bolivia, preocupado porque ganó un fulano por allá, por El Salvador. No, ahí estaba Felipe, porque el presidente de Salvador solo agachaba la cabeza y decía, sí, ¿qué quiere? ¿Dónde le firmo? Salvador firmó un convenio de país seguro que entró en vigencia el 15 de diciembre, donde toda persona que no sea del Salvador puede llegar a El Salvador a pedir asilo y no tiene que venir aquí a Estados Unidos. Y desde allá lo van a devolver a su país. Y esa es la alianza más perversa que ha suscrito El Salvador en los últimos días. Convertirse en un guardia fronterizo de un país que no es el suyo. Cuidar las fronteras de otro país a cambio de qué? De 6 millones de dólares. Cerrándole la posibilidad a los compatriotas de El Salvador que salgan de su país. ¿A cambio de qué? De apoyo, de dinero. Ningún dinero vale la dignidad de una persona. Pero hoy en día las cosas se tienen que cambiar. Tiene que darse un giro completo a la política exterior norteamericana. De lo contrario, este país va a estallar. Este país va a agarrar fuego al paso que va. Que todos los países tienen el derecho a elegir a sus gobernantes, a los que quieran. Si eligieron mal, pues pagan las consecuencias de haber electo a un patán. Si eligieron bien, el país va a estar mejor. Y si eligieron mal, después que no se quejen durante los 5 años, durante los 10 años que gobierna un partido, porque son los responsables de haber elegido a un patán. Ese es el precio por equivocarse, porque no es como
un matrimonio que arreglando las cosas rápido se separan y ya se arregló. ¿Va? ¿Por qué? Porque existen otro tipo de reglamentos. Chaleco PG, ¿sí? El chaleco PG dice que lo van a acusar al presidente de insurrección, igual que hizo Bukele en febrero 9. Se le llama sedición, por sedición, que es lo que mismo que hizo Bukele, que es lo mismo que hizo Walter Araujo. Sedición es incitar a la rebelión de algo. Ese delito de sedición es el que tenía que haber acusado el fiscal a Walter Araujo y al presidente de Salvador por haber hecho ese evento en la Asamblea del Salvador. Pero como le faltan de aquellos al fiscal, nunca hizo nada. ¿A cambio de qué? ¿Qué le dieron al fiscal para que no hiciera ese tipo de acusación? ¿Qué se estuvo cocinando ahí para que no enjuiciaran a estos fulanos de sedición? Es un delito que está bien clarito en el Código Penal salvadoreño. Sin embargo, el fiscal no ha tenido las agallas para poder enjuiciar a esos sinvergüenzas que cometieron ese tipo de delito. Y esa consecuencia la va a pagar el fiscal por siempre. Porque si él cree que por eso, por no haberlos acusado, lo van a premiar reeligiéndolo, está muy equivocado. Al contrario, lo van a sacar más rápido. Sin embargo, es el tiempo el que va a ir dando la pauta para poder entender que no siempre las cosas son como uno quisiera. Pero que llegará un momento donde la justicia de Salvador agarre un rumbo de aquellos que nadie espera. Porque nada es para siempre. Y todo llega a su punto culminante donde la justicia los alcanza. Donde la justicia los alcanza y están pagando consecuencias como el fiscal anterior. Luis Martínez, el fiscal anterior, está en la cárcel por no haber hecho su trabajo o por no haber hecho el trabajo bien. Y el fiscal Melara no ha entendido que ese es el camino que él lleva. Por no hacer su trabajo lo pueden enjuiciar por no cumplir con sus funciones. Incumplimiento de deberes, incumplimiento de funciones se le llama. Como el incumplimiento de funciones que muchos funcionarios de El Salvador están cometiendo y que nadie está haciendo el papel que debe hacer de acusador. Tanto abogado en El Salvador blandengue que no se atreve a poner una demanda por algo. ¿Por qué? Por miedo. Tiene miedo que le quiten la licencia. Tiene miedo que le manden un aviso. Y solo vemos pasar. Solo vemos que suceden las cosas y no son capaces de poner un anuncio a la fiscalía. Hasta ahora nadie ha puesto un aviso en contra de la candidatura de algunos candidatos a diputados que no tienen moralidad notoria y sin embargo van de candidatos. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Poner un aviso de que esa candidatura no procede porque no tienen moralidad notoria. Eso ya se sabe quiénes son. Candidatos a alcalde, candidatos a diputados, que no tienen las credenciales para poder ser candidatos. Y no hay gente que se una en una demanda colectiva para poder decir, esa gente no está apta para poder ser candidato.
Gente que no debería ser candidata, gente que debería de desaparecer políticamente de El Salvador. Pero faltan agallas para poder llegar a eso. Saludos, Antonio Elías. Oportuna, buena aclaración y el mero día de la crisis antidemocrática de Trump, que hasta el Twitter le han bloqueado por prepotente y autoritario, que le dará desventaja el jeque guanaco. Saludos, Juan José Serna. Roberto Dorante, saludos. Bartolomé Pérez, ¿cómo estás? Astrid Rodríguez, saludos. Lucero Reluciente, saludos. José Manuel López Benavides, así como piden que no reconozcan presidentes porque no sirven a sus intereses, así como dan golpes de Estado, que ya es tiempo que sientan su propio veneno. Es que son las consecuencias. Por lo mismo que yo digo, usted no puede andar corrigiendo la vida del vecino sin corregir la suya. Eso es algo sencillo de explicar. Eso es algo de sentido común. Zapatera tu zapato. No puede usted querer cambiar al mundo sin cambiarse usted. Leonel Echeverría, saludos. El llamado a que en febrero le quitemos las alas al dictador de El Salvador, todavía estamos a tiempo. Saludos, Leonel Echeverría. Carlos Barahona, saludos. José Abelito Serna, saludos. Ya les construyó esas cabinas por 10,000 por cabina. El Chalateco, no, Chalateco, qué galán, son 34,000. Ah, yo les construyo esas cabinas por 10,000, dice el Chalateco. Es que son, es que ese gasto no es necesario. No es necesario. Cada cantón, cada pueblo, cada ciudad tiene montones de escuelas. Ahí pueden hacer la vacunación. Si antes se vacunaba en todo el país, en las escuelas. Ahí sí llegaban las enfermeras a las escuelas y ahí te ponían la vacuna. Ahí llegaba toda la población. ¿Por qué no hacerlo de esa manera, pues? ¿Para qué gastar? Es lo que yo digo. ¿Para qué? Ese dinero para hacer esas cabinas lo hubieran usado para la movilización. Pero en la movilización van a gastar otros millones. En la movilización van a decir que gastaron 100 millones. Viáticos, transportes, combustible, horas de trabajo, comida, vigilantes, videos, fotografías, redes sociales, todo un evento espectacular. Y desde el 24 de diciembre ya andan vacunando allá por Centroamérica y El Salvador apenas. Alguien decía que en un mundo de ciegos, en un mundo de ciegos, el tuerto es rey. Y yo siempre digo que Facundo Cabral tenía razón, ¿verdad? Cuando dijo algo bien importante que usted ya lo sabe. Saludos, saludos. Eh, Vamos a ver, nos quedamos aquí. Héctor Monge, saludos. Todas esas pequeñas construcciones es porque según él y algunos de sus ministros piensan que así en el primer mundo. Aquí, más al norte tuyo, se ponen en las escuelas, en las clínicas, en los hospitales y en los asilos para ancianos. Aquí en Houston hay lugares específicos donde la gente va, las iglesias. Todo el mundo va a las iglesias, ¿verdad? Ahí llegan a poner las vacunas. En los supermercados. ¿Quién no va a los supermercados? Ahí habiliten un espacio ahí y ahí pongan la vacuna, hombre.
no le va a costar a la gente más que llevar la hielera con vacunas y la enfermera que la va a poner y ya. En las escuelas, allá por los gimnasios, ¿verdad? En los centros de salud. ¿Por qué gastar en cosas innecesarias? Es la pregunta que yo me hago. ¿Para qué y por qué? Ah, porque cuando justifican el gasto, gastaron 2 millones y dicen que gastaron 5 millones. Y los otros milloncitos van para la bolsa de algún familiar, de algún amigo, de algún chero, de algún compadre. Clásica forma de robar. Un gobierno roba cuando hace obras porque inflan precios, inflan el costo de la construcción y esa es la manera más antigua de robar. Y eso lo saben los fiscalizadores, pero no hacen nada. Ahí es donde está el problema. Saludos, Edwin Trejo, ¿cómo está? Saludos, Idalia Reyes. El Hospital de la Unión, por cierto, sería bueno preguntarle a Bukele qué hizo el dinero que estaba para la construcción del nuevo Hospital Rosales. Ahí está, va a decir, ahí está guardado. ¿A dónde? Se inventa cada cosa el PLL solo para robar bajo la mesa, dice Leonel Echeverría. Acá en Estados Unidos, fuera de las escuelas y en los parques se pone la vacuna. Así es, señor. Así funciona. Todos los lugares son habilitados para eso. Todas esas pequeñas... todo lo que dicen es importante. Miguel Acevedo. Saludos, Idalia Reyes. Saludos, Vicky Figueroa. Ve, apareció Vicky Figueroa. Saludos, Tony Cárcamo. Correcto, saludos. Apareció Idalia Reyes ahí. Están pensando invocar la enmienda 25 para destituir a Trump. Pero ya va a salir si el 20 de enero toma posesión Biden. Ya solo le quedan pocos días. ¿Cuántos días le quedan? Menos de 15 días, ¿verdad? El 20 de enero toma posesión y ahí tiene que salir o salir. Salir o salir. Lo que tienen que hacer es enjuiciarlo por tanto desorden que ha hecho este fulano. Delmi Mejía dice, hasta en los mercados llevan campañas de vacunas. Exacto. Y es que las vacunas tienen que llegar a los lugares y no los lugares a las vacunas. Pero con esas cabinas que dicen que van a hacer filas, filas de gente, es que solo, mire, es que solo a gente incompetente se le ocurren cosas fuera de cerebro, que no tienen nada de materia gris. Porque esas son cosas tan de sentido común, cosas tan sencillas, tan elementales, que no le podemos dar tanta vuelta, una brillante idea, como lo que dice en 4 meses, fíjense lo que dice el presidente de El Salvador. El presupuesto del Salvador para un año lo vamos a gastar en 4 meses, dice. Pero lo más ridículo es que aparece el ministro de Obras Públicas diciendo, así es, dice, como dice el presidente, vamos a usar el presupuesto en 4 meses. Y por otro lado, el ministro de Hacienda sale diciendo que solo a un loco se le ocurre decir eso. O sea, como que lo tiró al piso, porque eso es algo sacado de la manga de la camisa sin sentido. Decir que van a usar en 4 meses lo que está presupuestado para un año, solo a un loco se le ocurre. Usted no puede hacer eso.
Y los otros 8 meses, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a agarrar dinero? ¿Va a seguir endeudando al país? ¿Va a seguir prestando más? Cuando alguien no sabe, hace mucho mejor callando, ¿verdad? Pero como hay gente que es bocona, hay gente que no medita antes de decir una palabra, se le ocurre cualquier locura y después anda llorando como lo que hizo Trump ahora. Incita a la turba, vayan al Capitolio a protestar porque me hicieron fraude y después anda diciendo, no, mire, váyanse para sus casas, mire. Hasta que ya murió una persona empezó a hacer eso. Igual pasa en países como los nuestros, que la gente no ha entendido todavía el mensaje. Estamos en un estado fallido donde, como bien dice la palabra, fallido, donde, donde nada sirve, donde todo falla. Y por mucho que lo quieran adornar con palabras suaves y bonitas, los resultados son evidentes. Porque en materia económica el país está en la vil calle, los salarios por los suelos, la gente quejándose de que no tiene poder adquisitivo. Solo el gobierno dice que todo está bonito. ¿Y a quién le cree usted? ¿A la señora que no sabe, no haya cómo hacer para mantener su familia? ¿O a quien dice que todo está bien? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es dueño de la verdad? No hay que darle mucho vuelta a la taza para saber dónde está el agarradero. ¿Va? No hay que darle tanta vuelta. Ya se sabe dónde tiene, por el lado de afuera. ¿Va? ¿Para qué lo vamos a hacer tontos nosotros si ya sabemos que los salvadoreños se equivocaron? Ese 27% que eligió al gobierno que está, se equivocó. Y por ese puñado, por ese 27%, el otro 73% tiene que aguantar la consecuencia. Donde una minoría gobierna para una mayoría que no dice nada. Para una mayoría que solo se come lo que hay. Porque el 27 se equivocó, el otro resto tiene que aguantar los próximos 3 años esta ineptitud y esta incapacidad de un gobierno que lo único que sabe es gastar y gastar y gastar para beneficiar a sus grupos, para beneficiarse, pero no para beneficiar a toda la población. La duermen con un par de delantales que andan regalando. La duermen con un par de láminas y ya la gente se quedó a gusto. Que nunca nos habían regalado atún. Nunca nos habían dado atún, fíjese. Ningún gobierno nos había regalado atún. Solo este nos regaló atún. Yo ni sabía qué sabor tenía eso. Y como ellas, $1 para mí, $1 para vos. Y ahí se reparten la mayor parte y toda la población, ahí vea cómo hace. La demagogia, charlatanería, saludos, así es, Idalia. Bueno amigos, ya los saludé, ya espero que estén bien, espero que este año hayan tomado suficiente reconstituyente para que aguanten este año que viene. Y si no, pues todavía es tiempo, pues todavía es tiempo que se alimente con leche, tome lo que pueda, hagas, pero no haga lo que otros hacen. Haga lo que sea de acuerdo a su criterio. Por sobre todo, tome menos sopa de pito, ¿verdad? Que no lo engañen. Si usted se deja engañar es porque usted quiere, pero que no le engañen, aún a sabiendas de que lo están engañando.
Usted tiene que ser más, sí, ya cuando otros van, usted ya viene y va de regreso. Ah, sí, cómo no, sí, pase adelante, mire, ¿de qué se trata, va? Sepa debatir, sepa rebatirles los argumentos con respeto, con lenguaje educado, sepa rebatir esos argumentos. Pero si siente que usted que no puede debatir eso, simplemente elimínelos, bloquéelos y ya se acabó por sanidad mental. ¿Por qué? Porque hay gente que no razona. Por mucho que usted trate de hacer entrar a razón, son como los borrachos que dicen ya no vuelvo a tomar. O que dicen solo me acabo de tomar una, pero una docena quizás. Los fanáticos políticos son como esos borrachos que cuando les da la goma ya no quieren volver a tomar. Pero al ratito, cuando ya les pasó la goma, están volviendo otra vez a lo mismo. O como aquellos que dicen que dijo, ¿verdad? Que la droga es mala, pero la siguen consumiendo. Y como no es culpable, dicen que no es culpable el indio, sino que el que lo hace compadre, ¿verdad? Porque a la larga usted es responsable de sus actos, usted es responsable de que las cosas salgan mal por no actuar, por no hacer lo que tiene que hacer. Saludos Georgina López, saludos a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por estar en este espacio de la plática. Nos saludamos mañana y espero que se cuiden mucho. Saludos, buenas noches.